Tienes problemas de mareos, de inestabilidad, espesor mental, incluso vértigo. Estos problemas con frecuencia están iniciados, provocados en la columna cervical. Si te interesa este problema y quieres tratarlo de una forma definitiva, quédate a ver este vídeo. Soy Roberto Junquera y este es un nuevo vídeo para Fisio Online. Tanto si estás sufriendo actualmente de vértigos o mareos y quieres obtener herramientas para resolverlos, como si eres profesional y quieres alcanzar mejores resultados en tus tratamientos, tenemos un curso gratuito para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Con frecuencia habrás oído que estos problemas, los vértigos, que serían una sensación de que da todo vueltas alrededor, muy intensa, no te deja ni levantarte de la cama, o los mareos, que a veces vienen como consecuencia de lo primero. Mareo, una sensación de inestabilidad, de borrachera, de espesor mental. Te habrás dicho que esto, o el médico siempre lo habrá achacado al oído. Y es posible que el otorrino te ha dicho que no tienes nada. A pesar de ello, también es posible que te hayan mandado un medicamento. El Dogmatil lo suelen mandar en la fase aguda, en la fase de vértigo, el vértigo intenso. Ahí es muy eficaz en cortar el vértigo. Digo cortar y no curar, porque lo que hace es cortar el proceso y transformarlo con frecuencia en un problema de mareo crónico. Luego dan otros medicamentos como el Sibelium o el Serc, que frecuentemente tienen muy poca efectividad y a veces efectos secundarios, sobre todo el Sibelium, bastante molestos, incluso bastante graves a veces, como puede ser la depresión. Bien, son medicamentos que no hacen efecto en el fondo porque el problema no está en el oído. El problema está en el riego, en la aportación sanguínea, bien al oído, que efectivamente es un órgano de equilibrio, o bien a otro órgano de equilibrio, que es el cerebelo, que está en la base del cráneo, en la nuca. Y el déficit de aporte sanguíneo al cerebelo da esa sensación sobre todo de inestabilidad y de espesor mental. Este aporte sanguíneo viene determinado por estas dos arterias, arteria vertebral izquierda-derecha, lo tienes en este modelo. Estas arterias luego se unen dentro del cráneo, aquí, como una especie de centro de distribución de sangre para esos órganos, y cuando la presión sanguínea en esos órganos está disminuida, se da estos síntomas. ¿Es un problema de las arterias que están envejecidas tal vez? Pues no. De hecho, este problema con frecuencia se da en gente de mediana edad, gente joven. No se da en gente precisamente muy mayor. Y lo que sí se da en esta gente joven son problemas y contracturas cervicales. Contracturas cervicales no tanto de lo que tú seguramente notas, que es sensación de pesadez en los trapecios, como si llevaras una mochila. Sobre todo esto suele luego acentuarse en el lado izquierdo, como una especie de tortícolis. A veces al principio muy intensa y luego más cronificada, con sensación de que no giras bien hacia la izquierda. Este problema de tortícolis puede luego llevar dolores hacia el brazo, hacia el hombro izquierdo. Vale. Pero antes que de este problema a nivel cervical y estas contracturas, el problema se ha iniciado en la musculatura de la nuca, musculitos que están en la base del cráneo. Luego, ahí siempre el problema, en esa zona. De esta contractura cervical, lo que trae como consecuencia es que las vértebras entre la primera vértebra cervical y el cráneo, y la primera vértebra cervical y la segunda, que es el axis, haya una descoordinación. Estén mal colocadas, vamos a decir. No algo que se vea en una radiografía ni tan siquiera en una resonancia. Es simplemente una pérdida sutil de movilidad. El atlas se queda bloqueado hacia la derecha, el axis hacia la izquierda y se da eso que ves ahí. Lo estoy exagerando, pero para que lo aprecies bien es una especie de sobreestiramiento de la arteria vertebral. Se forma como un recodo, como si a una manguera le hicieras una doblez. Y eso es lo que hace que el aporte de riego sanguíneo, bien al cerebelo, bien al oído interno, se vea disminuido. Luego es un problema de las vértebras cervicales que en el fondo viene por una tensión muscular de los músculos de la nuca, una tensión anómala. Derivada de este desajuste vertebral en la nuca, derivado de esto, como consecuencia, viene el resto de alteración de la columna cervical más abajo, columna cervical media y baja, ¿vale? Diríamos esa zona sería la consecuencia, el problema en esa zona cervical izquierda especialmente, sería la consecuencia de este desajuste en la nuca, ¿vale? Incluso esta alteración cervical y esta contractura cervical más en la izquierda puede acabar en una hernia discal. Ojo, no estamos hablando de un problema que te puedas morir, pero es una hernia cervical que puede ser un problema ya más importante, que a veces requiere cirugía. Si no solucionamos
el desajuste en los músculos de la nuca, el problema cervical bajo y su posible hernia discal, pues pueden ir hacia adelante. Tienen mal tratamiento, ¿verdad? Luego la clave de todo es entender por qué se produce esa tensión en la musculatura cervical. ¿Se da por posturas? ¿Se da por un accidente? No. Realmente esa tensión de la musculatura cervical se da por un reflejo que tiene un origen nervioso, un desajuste nervioso. Es un reflejo de la vesícula biliar. Estos ya son conceptos de medicina china. Todo lo que te he contado antes viene derivado de la fisiología, de la anatomía, fisioterapia y osteopatía. Pero la medicina china nos explica cómo algunas situaciones emocionales, cómo el estrés de vida, cómo incluso el carácter, pueden afectar a nuestro organismo. Concretamente, cuando el estrés afecta a la nuca, quiere decir que ese estrés se está canalizando a través de la vesícula biliar, ¿vale? Te explico en este esquema para que lo veas un poquito más completo. Bien, alteraciones emocionales peculiares que te diré ahora. Bien estrés, viene un carácter que se asemeja al estrés, un carácter de una persona que está siempre alerta, siempre en tensión, siempre esperando algún peligro nuevo. Es gente que a veces, en el fondo, son personas inseguras que siempre quieren tener todo bajo control. Y como no todo está bajo control con frecuencia, pues viven permanentemente estresadas. Si además hay estrés externo de verdad, pues se junta el hambre y las ganas de comer. Pero luego puede haber situaciones emocionales que afectan directamente a la vesícula, que es la amargura y el disgusto. Según la medicina oriental, estas emociones afectan directamente a la vesícula. Y la vesícula es la que genera una tensión anómala en la nuca. Puede dar otros problemas también la vesícula, puede dar problemas de digestión lenta, puede dar náuseas, sensación de estómago revuelto. Es un órgano digestivo al fin y al cabo, pero puede dar problemas en la zona de la nuca y provocar esos bloqueos vertebrales que te he explicado, que acabarán alterando el riego sanguíneo al cerebelo o al oído interno. Luego, realmente lo importante no es tratar el cuello, que también manipular esas vértebras, relajar la musculatura, hacer estiramientos, todo eso viene muy bien. Lo que no vale para nada son los medicamentos que te hayan podido dar, porque tratan de mejorar el riego hacia el oído o tratan de engañar a tu sistema nervioso. Y eso, los engaños duran muy poco, sobre todo en un cuerpo más o menos joven. Lo que soluciona de verdad este problema es tratar la disfunción de la vesícula, conseguir que esta vesícula no esté alterada y no dé este reflejo en la nuca. Por tanto, ser consciente de la situación emocional que te ha alterado, ser consciente de tus niveles de estrés, ser consciente de tu carácter, todo eso ayuda a que el sistema nervioso repercuta menos en la vesícula biliar. A veces puede ser un trauma emocional muy de la infancia, que genera ese tipo de persona miedosa que te he dicho. En este caso, sí, cuando los problemas vienen de la infancia hay que tratarlos con psicoterapia. Pero a veces no hace falta si el problema es mucho más reciente, un divorcio, un fallecimiento. Hay situaciones de la vida cotidiana que te han saturado, que te han casi desbordado tu sistema nervioso y se somatizan, se expresan de esta forma. Por eso mucha gente con este problema de mareo por contractura cervical va a un centro comercial donde hay muchas luces, mucha gente que va y viene, música, mucho estímulo. Le desencadena esta sensación de inestabilidad y de mareo, se ponen mal, porque tienen el sistema nervioso tan al límite que un extra de estímulos les desequilibra, es como esa gota que colma el vaso, ¿vale? Es una gota que colma el vaso de toda esta cascada de problemas. Por tanto, entendiendo el problema en su globalidad, de una forma holística, se puede curar de forma definitiva este problema. Tengo una masterclass gratuita, una conferencia gratuita, donde te explico todo esto de forma más pormenorizada. Como también los tratamientos de plantas medicinales nos van a ayudar a la vesícula biliar y al sistema nervioso que controla la vesícula biliar para que no se dé todo esto que hemos contado a continuación. Es decir, tengo todo un sistema de tratamiento diseñado durante mis 20 años de experiencia como fisioterapeuta y muchas veces en este problema, porque trato con mucha frecuencia este problema en consulta. Gente que ha fracasado con la medicina convencional y que lleva incluso años dando vueltas y resulta que el problema no era tan complicado de tratar. Vale. Pues en esta masterclass, en esta conferencia gratuita, te explico todo esto de forma más pormenorizada. ¿En qué consiste todo el tratamiento que tengo elaborado? Le vamos a llamar un programa de tratamiento para vértigo y mareo.
Te lo explico de forma más pormenorizada en qué consiste. Y estoy seguro que ya estás viendo que esto tiene solución. Y estoy seguro que después de ver esta conferencia gratuita va a ser un antes y un después en esta patología, en este problema tan molesto y tan tendente a ser crónico. Por tanto, nos vemos en esta masterclass. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.